Salmo 140, versículo 7. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Salmo 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Las cabezas ungidas. La unción sobre la cabeza es consagrar nuestra mente y pensamientos a Dios para que ninguna batalla la perdamos contra nuestros enemigos. Se lo voy a volver a repetir. La unción sobre nuestras cabezas es consagrar nuestra mente, nuestros pensamientos para Dios, para que no perdamos ninguna batalla contra nuestros enemigos. Qué importante es esto. Respecto al aceite de la unción, hay un libro de un pastor que él fue pastor de ovejitas, de animalitos irracionales, y después se convirtió en pastor ya de humanos, pastor de almas. Entonces este pastor escribió un libro y él cuenta cómo es el comportamiento de las ovejas estando dentro de un redil, dentro de un establo. Y entre todas las experiencias que este pastor tuvo, siendo pastor de ovejas irracionales, es de que de pronto, pastor de ovejas irracionales, es de que de pronto hay ovejas que comienzan a patalear, comienzan a desesperar a las demás ovejas y comienzan a actuar de una manera indiferente. Ya no actúa como actúan todas las ovejas, sino que comienza a actuar de una manera abusiva, le podría decir, donde ya no le da paz a las demás ovejas. Y que en las noches, imagínense que dice que no las deja dormir, aquella oveja no las deja dormir, les tira la comida y todo eso. Entonces, cuando él comenzó a ver el comportamiento de esas ovejas dentro del redil, empezó a investigar por qué. Y la razón por la cual aquellas ovejas se comportaban de esa manera era que les entraba bacterias. Les entraba bacterias en las orejas o en los oídos, en los ojos, en la nariz, en la boca. Les entraba bacterias que después se convertían en gusanitos y comenzaban a estorbarle ya el cerebro a las ovejas. Entonces esas ovejas eran las que comenzaban a comportarse de esa manera y no les daba paz a las demás ovejas. Entonces ya no había remedio para esa oveja. Entonces lo que tenían que hacer era sacrificar a la oveja para que las demás produjeran dentro del rebaño, dentro del redil, para que las demás produjeran leche, lana y todo eso. Tenían que sacrificar a la oveja que estaba causando desorden dentro de lo que es el redil. ¿Por qué? Porque ya tenía gusano en la cabeza, se le habían metido los gusanos a la cabeza a aquella ovejita. Ahora, la razón por la cual las ovejitas, les entraban los gusanos a la cabeza era porque no habían ungido con aceite a esas ovejas. Entonces el pastor se dio cuenta de eso. Entonces dice que a las ovejitas les tienen que echar aceite en la cabeza. Y cuando le echan aceite en la cabeza, el aceite baja hacia los ojos, la nariz, los oídos, la boca y todo. Entonces dice que cuando nosotros en las iglesias, aquí para los ministros, en las iglesias vemos que hay ovejitas así, que no dejan que el otro fructifique. Hay que quitarles la cabeza. No, ¿verdad? Hay que apartarlas. Hay que apartarlas porque son estorbo.
Entonces, los demás no van a producir porque de pronto hay una ovejita que ya se le metieron los gusanos a la cabeza. Y los gusanos tipifican todos los espíritus malos, los demonios, los espíritus inmundos que de pronto una persona pueda tener dentro de una congregación, sirviendo, teniendo un privilegio en una congregación. Puede haber una persona que tenga demonios. Y eso nosotros lo vemos en la Biblia. Y hay que tener cuidado. Entonces, personas que no dejan que otros crezcan, personas que no dejan que otros sirvan, como decimos nosotros, ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿verdad? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Entonces, esas personas hay que siempre tenerlas al pendiente, orar por esas personas, que haya una liberación. Entonces, lo que quiero decir es que el aceite en nuestra cabeza definitivamente es bien importante. Copa rebosando. La única razón para que una copa llegue al punto de rebosar su contenido es derramando suficiente unción. Eso es lo que nosotros necesitamos, gente que no carezca de unción. Ahora, yo le voy a contar que aquí hay gente que piensa que una persona con unción es una persona que tiembla y que comienza a temblar y que cae esa persona. Aquella persona comienza a hablar en otras lenguas o un ministro, ay, qué tanta unción que tiene, que donde pasa toda la gente cae. No, tranquilos. Es parte de la unción, pero eso no es la unción. ¿Ok? No es la unción. Es solamente una manifestación de la presencia de Dios, pero no es la unción. ¿Cuál es la verdadera unción? Nosotros lo vemos a la luz de la palabra. La verdadera unción es la habilitación en una persona. O sea, la unción es habilitar a una persona para un servicio hacia Dios. No es brincar, no es gritar. Otras personas piensan que por gritar mucho tienen tanta unción y tanta autoridad, y no, nada que ver. Son cuestiones de personalidad, son cuestiones emotivas de la persona que de pronto está al frente de un servicio. No, son solamente expresiones. La unción no solamente se manifiesta en estar hablando mucho y fuerte, en estar temblando o que la gente caiga. No, la unción, la primera definición de unción es habilitar a una persona para cierto trabajo. Es habilitar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos que nuestra copa rebose de unción, o sea, que estemos habilitados para toda buena obra de Dios. ¿Ok? Eso es lo que nosotros necesitamos, estar habilitados para toda buena obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que la gente hoy en día quiere? ¿Ver una iglesia donde todos caen, donde todos profeticen, donde todos hablen en lengua, donde todos tiemblen, para decir, wow, qué unción? No, la unción es habilitar a los demás. ¿Ok? Entonces, nosotros como ministros debemos de pedirle al Señor que nos dé esa unción, que nos habilite para la buena obra, que nos habilite para toda buena obra aquí en el ministerio. En la Biblia aparecen 5 veces la unción siendo derramada sobre la cabeza. Y escuche bien, y hay solamente 5 clases de aceite en la Biblia, por lo menos de los que hemos encontrado. Quizás usted puede encontrar otras clases de aceite, pero en la Biblia encontramos solamente 5 clases de aceite. Esas 5 clases de aceite nos hace representación de los 5 ministerios. Escuche bien, y hay solamente 5 clases de aceite en la Biblia, por lo menos de los que hemos encontrado. Quizás usted puede encontrar otras clases de aceite, pero en la Biblia encontramos solamente 5 clases de aceite.
Esas 5 clases de aceite nos hace representación de los cinco ministerios, las 5 unciones, los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Amén. Entonces, dice aquí en Números capítulo 19:15: y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Esto para mí es bien interesante. Se lo voy a volver a repetir. Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Toda vasija que no reconozca cobertura, aunque sea vasija, primero, no la van a llenar de aceite porque no reconoce cobertura. Entonces nosotros debemos de reconocer cobertura, obviamente. Si yo soy un pastor, yo tengo mi cobertura, claro que sí, y reconozco que también hay pastores que no tienen una cobertura, pero porque el Señor les hizo el llamado directamente a ellos. A mí me enviaron, de San Francisco me enviaron para acá. Entonces, qué importante, para tener aceite, para tener ese aceite preciosa de la unción, necesitamos cobertura. Entonces, las cinco clases de aceite que aparecen en la Biblia: número 1, solo se lo voy a nombrar, y yo sé que quizás usted quiera anotar, pero nos vamos a detener mucho. Número 1, Shemen. Número 2, Yitshar. Número 3, Meshach. Número 4, Tesahar. Y número 5, Elion. Las 5 veces hacer un cambio en la mentalidad de Saúl. Tuvo que haber habido un cambio en la mentalidad de Saúl, en sus pensamientos. Pero el problema es de que Saúl desvió su corazón. Saúl desobedece al Señor. Y miren, mis amados hermanos, qué importante es esperar el tiempo de Dios. No debemos de apresurarnos al tiempo de Dios. No debemos de apresurarnos. Es hermana Karen, con ella estuve hablando ayer, hermana Karen. Ellos están en New Jersey y creo que se van a venir para acá, para servir aquí con nosotros. Gloria a Dios. Hoy vi a su esposo, hermano David Alvarado, ahí predicando, un evangelista sin miedo, predicando la verdad. David Suárez, ¿cómo estás, Davidcito? Dios te bendiga. Aquí también está David Suárez, que es de la iglesia, un servidor fiel aquí con nosotros. Candela, ahí echándole ganas, que hoy de su trabajo se tuvo que ir a la reunión, ya ni fue a su casa. Bienvenidos, qué bueno verles acá, mis amados. Entonces, Saúl tuvo que haber tenido un cambio, porque lo ungieron. Mas, sin embargo, Saúl no cambió como el Señor esperaba. Entonces, mire lo que le decía, qué importante es que nosotros aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Bien importante. ¿Por qué razón? Porque a Saúl le dijeron: Saúl, tienes que esperar 7 días para que yo regrese, dijo Samuel, y voy a confirmar el pacto, para que el Señor te mantenga a ti y a tu descendencia en el trono, que todos los tuyos sean reyes. Ese era el plan de Dios para Saúl. Entonces, de pronto, Israel entró en una guerra, y ahí estaba Saúl en la batalla, pero Saúl, locamente has actuado. Así le dijo: locamente has actuado. ¿Por qué? Porque te apresuraste. O sea, lo que le quiero decir es de que esperó 6 días completos esperó Saúl. 6 días completos. Y estaba a pocas horas de que llegara Samuel. Y se desesperó
por unos minutos y después aparece Samuel. Qué importante es que aprendamos nosotros a esperar en Dios. Lo contrario de David, porque David dijo, pacientemente esperé en Jehová. Eso lo dijo el rey David, pacientemente espera en Jehová. Entonces, espere el tiempo de Dios. Espere el tiempo perfecto de Dios. Si el enemigo se le está acercando, tranquilo. Si Dios dijo que le iba a decir, si Dios le dijo que lo iba a ir a ayudar, si Dios le dijo que le iba a dar la victoria, si Dios le dijo que ya, bueno, si Dios ya le dio promesas, ahora solamente le toca esperar. No nos apresuremos, porque si nos apresuramos a hacer lo que el Señor no nos ha dicho que hagamos, vamos a actuar locamente y vamos a estropear los planes de Dios. ¿Cuánta gente ha estropeado los planes que Dios tenía para con ellos? Porque ellos no supieron esperar el tiempo perfecto de Dios. Y estaban a minutos de que el Señor llegara y no pudieron esperar ese tiempo. Entonces, vemos nosotros que acá en 1 de Samuel 10:1, Samuel derrama aceite sobre la cabeza de Saúl. Ahora, ¿qué representaba el derramar aceite sobre la cabeza de Saúl? Representaba, amado hermano, sobre aquel hombre representaba un elegido. Representaba uno que el Señor había elegido para que fuera el soberano de Israel, para que fuera el principal de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La unción sobre nuestra cabeza nos va a dar identidad. La unción sobre nuestra cabeza nos va a dar, hermano, autoridad sobre el pueblo, por elegido para que fuera el soberano de Israel, para que fuera el principal de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La unción sobre nuestra cabeza nos va a dar identidad. La unción sobre nuestra cabeza nos va a dar, hermano, autoridad sobre el pueblo. Por esa razón, un pastor no puede estar pidiéndole a la congregación que ore si el pastor no ora, que haga esto si el pastor no lo hace. Nosotros, como buenos líderes, recordemos que la diferencia entre líder y jefe es de que el jefe manda que hagan, el líder es el ejemplo y dice, líder, hagamos. Entonces, el líder siempre está al frente. Esa es la diferencia. Y nosotros, el Señor no nos ha llamado como jefes. El mero jefe es Él. Mas, sin embargo, Él ya nos dio ejemplo. Ejemplo nos ha dado Él. Entonces nosotros debemos de pedir al Señor que ponga aceite sobre nuestra cabeza para darnos identidad, para darnos autoridad. En el otro pasaje, en 2 de Samuel, en Salmo 141, versículo 5, está el otro pasaje que dice, que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza, no lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Aquí, oiga lo que dice, que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Miren, la reprensión de un justo debemos nosotros de verlo como aceite sobre nuestra cabeza. La reprensión de un justo, no cualquiera que nos ande alegando, no. La reprensión de un justo es aceite sobre nuestra cabeza. ¿Y cuántas veces necesitamos nosotros que un justo nos reprenda? Porque a veces actuamos, hacemos cosas que no deberíamos de hacer. Necesitamos que un justo nos reprenda. Y no debemos nosotros, mis amados hermanos, respecto a lo que es justo, ¿verdad? Nosotros no debemos reprender. Y dentro de las iglesias hay cosas que se necesitan reprender, mis amados hermanos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice? Se lo voy a volver a repetir. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. ¿A quién le gusta? A ver, pregunto. ¿A quién le gusta que lo reprendan? ¿A quién le gusta que le llamen la atención? Yo le voy a decir algo. A mí me gusta que me llamen la atención.
Yo quiero que me reprendan. ¿Por qué? Porque es por mi bien. ¿Sabe? Hay pastores que no les gusta que los reprenda su autoridad. Hay líderes en las iglesias que no les gusta que los reprendan. Lo ven como, oh, es que lo que pasa que el evangelio todo es amor. Hey, tranquilos. O sea, el amor debe de estar, sí, pero no se pueden dejar de pasar ciertas cosas y lo que necesita reprensión, hay que reprender. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí David? Que el justo me reprenda, que el justo me reprenda, para mí es como aceite sobre mi cabeza. Aleluya, amén. Entonces, miren, que el Señor nos reprenda, oh, sí, claro, con y por amor. Es que el justo siempre va a reprender por amor. Si vamos a reprender a alguien, lo vamos a hacer por amor. Simple y sencillamente. Pero si yo no amo a la persona, nunca lo voy a reprender. Y eso lo que dice el proverbio, el padre que ama disciplina a su hijo y el padre que aborrece no lo disciplina. Entonces la reprensión es bien importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a crecer espiritualmente y nos va a ayudar. Miguel Maurello, claro que sí, mi hermano. Vamos a orar. Ahorita voy a terminar y oramos. Ahorita terminamos y oramos por usted. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros nos dejemos disciplinar, nos dejemos corregir, porque de pronto estamos haciendo algo indebido.